También nos acompaña el día de hoy el diputado federal del Partido Acción Nacional, licenciado Fernando Rodríguez Doval. Fernando, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Hola Nino, buenos días, un gusto como siempre estar en tu auditorio, buenos días también al resto de los compañeros de la mesa. Mira, yo creo que la reforma que aprobamos este fin de semana es una muy buena reforma. Hay muchos desconocimientos, muchas incluso falsedades que dolosamente se han repetido en torno a esta reforma. Y yo voy a comentar de manera muy breve y muy general algunos de los logros que hemos conseguido con esta aprobación. Se establece algo que hoy no existía, que es una licencia de paternidad de 5 días con goce de sueldo para todos los padres trabajadores que tengan un hijo y que de esta manera van a poder estar con su familia estos días después del nacimiento. Se establece también que las empresas con más de 50 empleados deberán de adecuar sus instalaciones para personas con discapacidad, algo que hoy en día tampoco se contempla. Se establece la prohibición expresa de solicitar un certificado de no gravidez o de no embarazo a una mujer para poder tener un empleo, algo que hoy en día no existía, es decir, es una reforma que protege a las mujeres y particularmente a las mujeres embarazadas. Se establecen también nuevas modalidades de contratación que sobre todo van a favorecer a los jóvenes que hoy en día no son contratados porque no tienen experiencia laboral, pero que no pueden tener experiencia laboral presente porque no son contratados. Aquí hay que dejar en claro una cosa, ¿no? Hoy en día el 60% aproximadamente de la población económicamente activa trabaja en la informalidad. Es decir, hay que pensar en ellos también y hay que buscar incorporar a esas personas que hoy en día no tienen un contrato, no tienen seguridad social, no tienen acceso a ningún tipo de prestación. Hay que buscar incorporarlos a la formalidad y por eso reconocer algunas modalidades de contratación que hoy en día ya existen, pues tratar de incorporarlas a la ley presente para que puedan gozar de muchas mayores prestaciones. El tema del outsourcing, que es un tema muy polémico, hay que decir que es un tema que hoy en día no está prohibido, tan no está prohibido que, por ejemplo, el PRD lo utiliza masivamente. ¿Cómo? Con la Asamblea Legislativa dominada por el PRD se utiliza outsourcing en labores de limpieza, las delegaciones del gobierno del federal, el propio gobierno del federal abusa de esta figura del outsourcing. Abusa. Incluso en la Asamblea Legislativa hasta una huelga ya le estaban armando a la hoy senadora Alejandra Barrales. Entonces, bueno, el PRD que tanto critica el outsourcing lo ha utilizado y en esta ley se incorpora esta figura en cuanto que es algo que ya existe, que no está prohibido y además se busca regular, estableciendo algunas condiciones precisamente para su contratación. En fin, como toda reforma, es una reforma que es perfectible, que tiene seguramente muchos puntos que habrá que tratar posteriormente, pero yo creo que sí es un avance que va a generar más empleo, que va a generar más productividad y sobre todo que establece condiciones de trabajo más dignas para personas como las que mencionamos, para grupos vulnerables de la sociedad que hoy en día prácticamente no están reguladas. También nos acompaña el diputado federal del PRD, licenciado Fernando Zárate. Fernando, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Nino, muy buenos días a todos los que están aquí en la mesa. ¿Les arreglaron todo ahí? Bueno, me parece que son perspectivas, son visiones. Me parece que habría que situar en contexto la reforma, analizar cuál es, de dónde partimos. En primer lugar, nosotros, o el proponente, que es el Ejecutivo Federal, es Felipe Calderón, el presidente de la República, presenta o va introduciendo un término que se llama reformas estructurales. Y él trata diversos temas como lo necesario para que el país cambie. Dentro de ellos se encuentra lo laboral, la reforma laboral, la reforma energética y diversas reformas, la reforma fiscal, que él plantea como necesarias para que México crezca más, la reforma a la seguridad y una reforma del Estado. Entonces, se plantean este término como necesarias y condiciones sine qua non, sin las cuales el país no puede avanzar. Entonces, específicamente en este tema, en la reforma laboral se tocan 3 o 4 temas importantísimos. 1, la relación obrero-patronal. 2, la flexibilización del trabajo. 3, la transparencia y democracia sindical. Y 4, la actualización de la ley laboral. Esto es pues, una ley de 1930 que se actualiza en 1970 y hace 40 años pues no tenía ninguna actualización. Eso es con bombo y platillo, la gran reforma estructural. Revisemos qué se aprobó. Lo que se aprobó es única y exclusivamente la actualización a la ley laboral en distintos términos, es decir, reformas que todos los partidos estaban de acuerdo, simple y sencillamente por traer al presente algo que no se había modificado en el pasado. ¿Qué pasó con la democracia y la transparencia sindical? No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, y yo creo que aquí es el tema de fondo. Me parece que está bien que todos tengan intereses, pero los intereses que los partidos políticos debieran tener
es con su sociedad, no con grupos de interés particular. ¿Por qué no pasa la democracia y la transparencia sindical? Porque el PRI no quiso. Porque el PRI específicamente sufrió las presiones de la Canacintra, entre otras agrupaciones, para decir no se le mueve un pelo a la democracia y autonomía sindical con ese pretexto, autonomía sindical. Incluso el senador Fernando Castro Trenti, muy buena persona por cierto, pero no muy acertado en lo que expresa, señala diversos acuerdos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que los sindicatos debieran ser autónomos. Yo les recuerdo que eso es falso. La propia OIT establece, además de muchos documentos internacionales, tratados en materia internacional, señala que el interés superior es el del trabajador, no el del sindicato. Y en tanto el interés superior es el del trabajador, que se requiere garantizar la libertad de cada uno de sus afiliados para votar. Entonces se está manipulando tanto los documentos internacionales como en el discurso que se hizo en la Cámara de Diputados. La verdad es que el PAN, en un esfuerzo fuerte, intentó ir con el PRD por la democracia sindical. Nosotros establecemos que la pluralidad debe ser la que rige en la Cámara de Diputados. Sin embargo, y también hay que decirlo así, un grupo de diputados del PRD no estuvieron conformes con la ley laboral y decidieron salirse del pleno. Entonces, no pudimos hacer valer esa mayoría en la Cámara de Diputados para que se aprobara la transparencia y la democracia sindical. Eso tenemos que hacernos responsables, pero también hay que dejarlo muy claro. El PRI en este caso se rindió a los intereses de pocos. El PRI en este caso, como viene haciendo desde hace algún tiempo, viene manejando estratégicamente varios temas políticos para entregarse en donde está el peso económico. Por cierto, la reforma fue aprobada con aplanadora. Por cierto, no reconociendo la pluralidad que existe en este país. Por cierto, lo verán en los días siguientes en la calle con los movimientos sociales. Eso debe entenderlo muy claro toda la sociedad, porque la discusión debe estar en la Cámara, debe estar en las instituciones, debe estar en los órganos que se crean precisamente para discutirlo. Y el PRI está generando un escenario de los 70s y los 80s que o pasa o aplanan, y no se puede discutir las cosas. También nos acompaña el día de hoy el ingeniero Agustín Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Esto es Celeste UNAM. Agustín, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Dino. Buenos días a todos los aquí presentes. Realmente será importante hacer una reflexión de cómo se procesa la aprobación de esta reforma laboral, que aquí aplauden mucho los compañeros del PAN y los del PRI, porque dicen que es una muy buena reforma, que porque tenía 40 años que no se reformaba, y esa es la justificación. Se me hace absurdo. Las formas de contratación que introdujeron fueron formas de contratación que se eliminaron en la reforma que se hizo en 1970, que fue la de aprendizaje y la de capacitación inicial, que se agrupan en los contratos a prueba. Estos fueron retirados porque generaron una sobreexplotación. Deben de sentirse altamente felices todo el sector empresarial y el gobierno federal y los partidos políticos que obedecen a las consignas que vienen desde el ámbito internacional, para seguir sometiendo a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y de la Banca Interamericana de Desarrollo, donde se dictan las reglas para las economías en todo el país. Eso es algo que finalmente ojalá lo revisen y no debieran hacer tanta laraca de que ya tenemos una nueva reforma. No hay una reforma nueva, es una contrarreforma, es una reforma totalmente regresiva, porque nos lleva a 42 años atrás, que finalmente los derechos de los trabajadores son los que están supeditados a las consignas del gobernante en turno. Lamentablemente en la Cámara de Diputados no se vota por el debate, por la discusión. ¿Por qué se vota? Por consigna de partido. Ojalá hagan una encuesta de a ver cuántos diputados ya leyeron las propuestas. Pero ya lo establece la ley. Ya existe. Por eso
Ahora lo que abrieron fue hacer un poco mucho más flexible el la marco participación. regulatorio. Mucho más, el marco regulatorio ya existe también. Entonces no estamos creando el hilo negro, eso ya existe y fundamentado. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es muy buena la ley. Sométase a una consulta de todo el pueblo mexicano, de los trabajadores, a un referéndum. Y si efectivamente lo que ustedes dicen es cierto, ábrase el debate a nivel nacional. No se quede en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que por cierto, tenemos 15 días que solicitamos presentar nuestros planteamientos y no tenemos posibilidad de que se nos escuche. No hay posibilidad de entrar a presentar ese planteamiento que nosotros se los enviamos por escrito con 36 razones constitucionales para que no se votara ni se aprobara esa ley. No discutida ni aprobada por nosotros, sino por un foro que desarrollaron abogados de la Facultad de Derecho. 36 conclusiones que ahí están, públicas, que hicimos en un manifiesto segundo a nivel nacional. También nos acompaña el día de hoy el diputado federal del Partido Acción Nacional, licenciado Jorge Sotomayor. Jorge, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Gracias, Nino, como siempre es un gusto estar aquí en tu programa. Un saludo a la audiencia, un saludo a los compañeros que están aquí en la mesa. A mí me gustaría partir de decir lo siguiente: 40 años sin cambio, logramos hacer algo excepcional en esta 62 legislatura. Esto nos muestra el trabajo que como jóvenes que pertenecemos a la misma queremos hacer. En 30 días logramos hacer un cambio que me parece es estructural, que me parece que la historia nos dará el beneficio. Me parece que se está beneficiando principalmente a trabajadores, a madres trabajadoras, a jóvenes que de otra manera no podrían acceder a un trabajo, a sindicalizados, no así a líderes sindicales. Es muy importante decir aquí que no tenemos transparencia ni democracia en sindicatos. Claro que habrá sus honrosas excepciones que siempre van más allá de la ley. Sin embargo, yo no entiendo por qué el temor del PRI, del PANAL, del Verde, a que los partidos, a que los líderes sindicatos le demuestren a sus sindicalizados en qué se gastan el dinero, a que les digan por qué toman una u otra opción, por qué deben ser ellos electos. Me parece que si le quitamos el voto secreto, esto pues de nada nos va a servir, porque va a ser muy fácil poder amedrentar, como se hace actualmente, a quienes votan. Ahora, consigna no es cierto. El que afirma tiene la carga de la prueba, y yo aquí preguntaría que me demostraran a quién se le maició para que se hiciera esto. ¿Qué pasó? Al único ¿Qué que se términos, maició por favor? para que Yo no se lograra esto fue... Yo no dije que los maiciaron, él lo dijo. No, pues es que lo están diciendo en el radio, Yo dije lo están consigna. diciendo en Twitter, lo están diciendo en medios de comunicación masivos. Déjame buscar Esto no es cierto. diccionario para lo que significa consigna, ¿no? A ver, Ahora, más diccionario. El Más outsourcing, diccionario. algo muy importante, el outsourcing es cierto, el outsourcing existe, sin embargo, esta reforma le está poniendo frenos. ¿Qué le está poniendo? Y lo leo textualmente. Deberá justificarse por su carácter especializado, no podrá abarcar la totalidad de actividades, no podrá comprender tareas iguales o similares. Actualmente yo tengo que demostrar esto para poder contratar por el outsourcing. Anteriormente, como está actualmente la legislación, no era necesario que yo demostrara todo esto. Ahora, es falso que se trastoque la estabilidad laboral, es falso que se trastoquen los derechos laborales obtenidos por los trabajadores. A mí me parece una gran reforma la que se está viendo, la que acabamos de aprobar, y me siento gratamente contento con esto. Juan Antonio Medrano, secretario del Medio Ambiente de la SUDUC. Mucho gusto. Buen día, Nino. ¿Cómo vas? Buen día, compañeros diputados. Una gran reforma, Reforma. ¿Escuchaste? Sí, gran Claro. reforma. Ya tenemos tiempo viviendo grandes reformas, pero bueno, pues estamos como estamos, quién sabe qué. No, por la falta de reformas. Esta es la primera reforma importante de los Bueno, últimos 15 años. bueno, siempre nos han dicho desde ese señor que está aquí, la solución somos todos, ¿no? No soy yo, güey. No, ese señor que está Yo aquí. la hice, güey. ¿Y sabe qué? No se deje. Miren, No se deja. pues se aprobó una reforma, todos dicen que pues va a resolver muchas cosas, que va a ser más competitivo al país. Yo quiero partir, pues, ¿qué pasaría con ese marco legal en el sector agropecuario? ¿Sí? En donde ni siquiera la gente es contratada.
¿Cómo? Pues sí, ahí no hay contratos, ¿sí? Ni por horas, ni esa cosa que llaman ustedes de subcontratación, ni a pruebas, ¿eh? Todo ese tipo. Yo digo que efectivamente la Cámara de Diputados, ¿ya?, que ahorita dicen ya que ya hicieron un gran trabajo legislativo en 30 días, yo digo que fue una reforma que se aprobó por la aritmética, no democrática, o sea, se juntan ahí. ¿Cuál es la diferencia entre aritmética y democracia? Ahorita le explico, diputado. Porque la mayoría esta es la que manda. La mayoría, pero aritmética. Por eso, aritmética entre más voluntades, pues esa es la que manda. A ver, nosotros venimos de elecciones donde la gente votó mayoritariamente por estos partidos. Y corresponden a eso. Y el Congreso está representado a partir de la votación popular. Sí, esa es la forma que tenemos democrática. Claro, la mayoría es la que gana. Sí, la mayoría. Déjenlo hablar. Como el PRD hace una legislatura. Fíjense, aspiro a ser dirigente campesino. No tengo el perfil de debate que ustedes tienen, señores diputados, discúlpenme, pero yo no los interrumpí, yo los escuché. Y entonces, con gusto te aclaro que es la democracia y que es la mayoría aritmética. Como lo saben. Sí saben. Bueno, pero la Cámara de Diputados que ustedes dicen y que trabajan ahí, ¿verdad?, ojalá tuvieran un salario mínimo también. No. Es una cámara de gases para el pueblo. ¿Cómo una cámara de gases? Una cámara de exterminio para sectores productivos del país, ¿sí? Llámese el que sea. En este caso, a mí lo que me interesa es el sector agropecuario, ¿sí?, que representa el PIB, el 1.8 del PIB, ¿ya?, y que emplea el 13% de la producción económica activa del país, ¿ya? Un sector sin crecimiento. Entonces, ¿por qué tanta prisa en la ¿Por qué no hacen su trabajo? En 30 días no pueden hacer un trabajo, señores. 15. Y en 15 días tampoco. Ni en 40 años. Ni en 40. Claro. No, pues ni en 40 años. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados, las instancias, miren, la verdad es que el sistema económico del país está agotado, está en crisis, un asunto mundial. Está agotada también la democracia. Estamos viviendo... Venimos aquí a hablar de cómo vamos a salir de esto. En realidad ya la conocemos. Déjalo que se exprese. A ver, yo les digo, estoy aprendiendo y estoy entre pura gente brillante. Pues entonces déjenme perdido, esa es parte de la pluralidad, agradezco de la tolerancia. O sea, tranquilos, espérense, ¿verdad? Soy un simple campesino, pues, entiendan. Si no escuchan a los campesinos, por eso hacen esa reforma que están haciendo, porque ustedes piensan que tienen la verdad absoluta, señores, y no, aunque vengan, me dicen, es que venimos de votación. Pues ¿cómo se votó, señores? Ganó el que traía más dinero. Así de fácil. También en no es una democracia. Sí. Yo no estoy agarrando partidos. Estoy hablando como dirigente campesino. Yo no estoy agarrando partidos, ni colores. Ustedes no se deben a partidos, se deben a la población. Si realmente se deben a la población y la gente que votó por ustedes en sus distritos, vayan a sus distritos. Explíquenle a todos los sectores por qué están haciendo eso. Ya lo hicimos. Están muy contentos. En 15 días. En 15 días. No, por favor. A las universidades, a las preparatorias. Acaba de decir aquí el amigo que tiene no hay campus de la UNAM en mi distrito, señor. Fui a universidades privadas, universidades públicas y preparatorias. No, ya que nos preguntan, entonces hay que contestarle. No. Bueno, primero, antes de continuar, yo le déjalo, porque... A ver, mira, lo que aquí el amigo diputado del PAN quiere demostrar, pues que sabe más que yo, ¿verdad? Pero yo nomás le digo, al tiempo, ¿cómo le explican a los campesinos que están emigrando de las zonas rurales a las zonas urbanas en la búsqueda de empleo y que se van a encontrar con esa trampa, ¿verdad?, que ustedes dicen que para ustedes es un avance en el asunto laboral? Muy bien. Max Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista. Max, mucho gusto. Buenos días a la diputada, a los diputados, a los líderes sindicales, a tocayo y amigo, a Medrano, dirigente de la CODUC. Nino, efectivamente, pues los legisladores que estuvieron a favor de esta reforma seguramente se sienten ampliamente satisfechos. Sin embargo, va a haber repercusiones muy serias en los próximos días. ¿Por qué? Porque pues diversas organizaciones sindicales, sociales, campesinas, que estamos inconformes con esta definición en la Cámara de Diputados, pues vamos a iniciar todo un proceso de información y de movilización de conciencias, precisamente oponiéndonos a los términos en los que
en una primera etapa del proceso legislativo tuvo ya esta iniciativa del presidente Calderón. Nosotros consideramos que sí es factible, que sí es necesario hacer una revisión. Comentar brevemente, digo, y lo tengo que comentar en razón de estar en un intercambio de ideas. Yo creo que hay dos temas que debemos evitar, y debemos evitarlo por la propia sanidad el trato de estos asuntos. En primera, las generalidades. O sea, yo celebro mucho que haya sindicatos con un perfil democrático, celebro mucho que haya sindicatos con un perfil participativo, responsable y demás, pero también creo que todos vivimos en México en donde se ve la fuerza del ESME. Entonces, yo dudo mucho que en este ámbito la claridad de cuentas, el manejo del cambio de liderazgos y demás sea algo de todos los días. Entonces, sí, yo creo que una reforma la tenemos que hacer de acuerdo, termino de líder petrolero, incluso, o sea, varios, yo no estoy hablando aquí en una posición, sus hijos, los hijos de todos los sindicalistas, o sea, yo no estoy hablando aquí, al contrario de eso, más bien, lo que quiero decir es que las generalidades no las podemos aplicar, o sea, no podemos decir, como todos los sindicatos tenemos esta condición, entonces vamos a entrarle a un tema en un solo estilo, no. ¿Qué hace esta reforma? Da un marco regulatorio general. Quienes ya lo tengan, perfecto, adelante, que lo complementen, no es más, pueden rebasar incluso este marco legal, qué bueno. Quienes no lo tengan van a estar obligados a adecuarse a eso y creo que es un avance. Diputado, en una ese pregunta, sentido es un avance. No acepta. Déjala terminar, no interrumpa. Por otro lado, no seas misógino. Nos dicen también, vamos a votarlo y vamos a debatirlo y vamos a preguntar qué es lo que opina cada quien. Yo me pregunto, porque aquí dijeron que habíamos dado un voto por consigna. Yo creo que entonces los sindicatos jamás votarían corporativamente, ¿verdad? Jamás. Todos los sindicalistas han leído la ley, perfecto, saben específicamente a cuál articulado. Todos los sindicalistas de México, yo creo que no. Yo creo que no, y me salgo a la calle o marco a 4 o 3 de los del ESME que viven en mi distrito y que no tienen idea del articulado. Sí, al menos... Nunca tienen idea cuando se manifiestan en la calle. Sí, pero bueno, termino también otra cosa. La pueden dejar terminar. Esta es una situación. Ahora, el tema de los partidos y que si la aplanadora y demás, yo creo que el tema de las mayorías es algo que todos tenemos muy claro. Afortunadamente, el voto libre y secreto de la ciudadanía el 1 de julio dotó de las posibilidades quienes iban a representar. El resto están representados por la vía plurinominal. Y bueno, pues hay que hacer ejercicio finalmente de esta situación. Destaco dos cosas muy importantes en el tema de la reforma y les pido, por favor, nos adecuemos a esto. La reforma laboral no la podemos tratar en términos de malo o bueno. Son más de 1000 artículos. Vamos a analizarlos por temas. Yo los invito a eso. Y entonces vamos a empezar a discutir en este sentido, sí, qué temas salieron de contexto, qué temas se contextualizaron o cómo quedó la situación. Yo los invito a eso para ser más claros con la gente, ¿no? Que creo que sería algo muy importante. Y destaco dos temas y los pongo en la mesa, ojalá podamos ir en tenor a esto. Celebro muchísimo, y sí es una calidad de género la que pongo en la mesa, que se haya adherido, y quienes estuvimos en la sesión lo vivimos, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres para el trato de esta reforma. Es algo muy importante que abonda el tema que comentaba Fernando hace un rato de las licencias de paternidad. Esto no lo habíamos tenido. La última reforma hace 40 años, bueno, ni lo contemplaba, ¿no? Entonces, estos son avances que son importantes. La igualdad sustantiva es algo que va a permitir que las mujeres puedan hacer uso de jurisprudencia o de este marco legal en temas como el acoso sexual, en temas como los exámenes de ingravidez que existen y que han rebasado una realidad que vivimos. Por otro lado, también algo que destaco muchísimo es la mejora en el sistema de justicia laboral, el proceso conciliador al que se le da una temporalidad determinada, y que yo que vengo de ayuntamiento previo a esta experiencia legislativa, como servidor público, tú ves, ¿no? Los juicios cuánto le cuestan, y le cuestan directamente a la ciudadanía en ayuntamientos que de por sí el presupuesto es muy poco. Bueno, pues luego tienes laudos, salarios caídos y demás. Entonces creo que también esto es algo que vale la pena destacar. Yo invitaría a los compañeros a ir a hablar de esto, a explicar a la gente cuáles son las particularidades en los temas de esta reforma, cómo estaban y cómo quedan ahora. Ese sí es nuestro trabajo. Fernando Rodríguez, Partido Acción Nacional. Sí, mira, Nino, yo un poco sumando, a ver, yo sí creo que en este tema, que es un tema muy delicado, igual que en cualquier otro, sí hay que evitar los maniqueísmos, ¿no? De que aquí están los buenos, los que defienden al pueblo, y aquí están los malos, los que votan por consigna, los que defienden a los empresarios. No,
Todos los compañeros de la mesa merecen todo mi respeto y además me da mucho gusto tener la oportunidad de dialogar con ellos y además muchas de las cosas que dicen, por supuesto que nos sirven a nosotros, ¿no? No estamos cerrados. Yo sí leí el dictamen y leí la iniciativa preferente, leí todos los artículos, ¿no? Yo tengo esa tranquilidad de conciencia de que yo honestamente voté porque yo sí creo que es una buena ley. Yo no voté por consigna. Yo quiero decir, por ejemplo, lo que comentaba Agustín, las formas de contratación. A ver, pareciera que hoy en día toda la población que trabaja tiene un contrato y tiene prestaciones sociales. Desgraciadamente no es así. Más de la mitad de las personas que hoy en día están en el mercado laboral no tienen ninguna prestación. A esas personas también hay que voltear a ver, no solamente a los que, qué bueno, ya tienen un contrato, ya tienen prestaciones. Muchísimos jóvenes hoy en día así trabajan. Mi primer empleo así fue, recién salió de la universidad, no tienes un contrato, no tienes ninguna prestación social, ya estás a modo de prueba. Ya existe hoy en día la gente que trabaja a modo de prueba sin ningún contrato que la ampare para nada. Nosotros lo que estamos proponiendo en la ley es que esa gente que ya hoy en día trabaja a modo de prueba pueda tener un contrato y pueda tener prestaciones sociales. ¿Qué hay de malo en eso? Al contrario, a mí eso me parece algo muy, muy positivo. No se reformaba desde 1970 y es que además sabemos todo y ustedes como líderes sindicales lo saben mejor que nosotros. El mercado laboral ha cambiado mucho en 42 años. Hoy en día tenemos la incorporación de las mujeres al trabajo, que era algo que en el 70 casi no se daba. Las nuevas tecnologías que permiten que muchos trabajos se puedan realizar incluso desde el hogar, ¿no? Que eso pueda permitir que un trabajador pueda estar 2 horas en la mañana trabajando en un lugar y puede estar en la tarde trabajando en otro lugar y cobrando no por hora. Eso es otra de las falsedades que se ha hecho en esta reforma. En esta reforma jamás se está contemplando el pago por hora. Así se trabaje 1 hora o se trabaje 8, por lo menos se tendrá que cobrar por lo menos el salario mínimo. Y se pueden dar casos incluso de gente que puede estar cobrando 2 o 3 salarios porque va a estar trabajando en 2 o 3 empresas precisamente por esta flexibilidad de estar diferentes horas sin cobrar menos en ningún caso del salario mínimo. Por otro lado, también yo quiero dejar muy claro, nosotros en el PAN nunca hemos engañado a nadie con este tema. Nosotros en nuestra plataforma legislativa y electoral hablamos de la necesidad de la reforma laboral. Josefina Vázquez Mota en su campaña habló de la necesidad de la reforma laboral. Desde hace 3 legislaturas hemos presentado iniciativas en este sentido y siempre hemos tenido, en la última elección tuvimos 14 millones de votos. Es decir, también esa gente que votó por nosotros conociendo esto, también está a favor de estas reformas. En el caso del PRI no sé, porque el PRI luego ha tenido posturas un poco más ambiguas, pero en el caso del PAN siempre hemos hablado con total claridad y también a esos millones de electores también son personas a las cuales hay que dar respuesta, no únicamente a los que se movilizan y salen a las calles, también a esa mayoría silenciosa que a lo mejor no hace escándalo, que no se manifiesta, que no cierra calles, que no hace plantones, pero que también vota y que también su opinión vale. Eran algunas de las cosas que yo quería decir, sobre todo insistiendo mucho, en este tema hay que dialogar, aquí no hay que generalizar, ni están los buenos de un lado y los malos de otro. Fernando Zara, de PRD. Yo he escuchado atentamente y me parece que en esta mesa si algo se privilegia es el respeto a las opiniones distintas. Sin embargo, habría que ponerlo nuevamente en contexto. El presidente electo y el partido mayoritario, que es el PRI en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en ellos nuevamente va a recaer la estabilidad y la inclusión, la pluralidad, y que revise todas y cada una de las circunstancias del país para saber cómo se conduce los poderes institucionales. Recibieron 19 millones de votos. El PRD recibió 16 millones de votos. El PAN recibió 14. Nosotros debíamos revisar cuánto porcentaje de la población votó. Si mi compañera del PRI, si los priistas dicen es que esa es la mayoría que se traduce en las cámaras, yo quisiera decirle, eso es falso. La mayoría que participa. Ese es basol. Yo te permití, por favor, con todo el respeto hablar, no te interrumpí en ningún momento. Yo quisiera que no me faltaras el respeto, ni mucho menos a Nino Canún ni a esta mesa. Ay, por Dios. Entonces, no, Nino es un poco tolerante. Bueno, a lo mejor mucho. Ya, sí, muchísimo. Bueno, pues vemos la conducta de la compañera. Cuando no le gusta no algo, le digas, no te así, permite, ya te permite. Así no te enganches, tranquilo. Adelante, vamos Fernando, vamos. Si no tienes inconveniente, dejaré que interrumpa bien el programa para que esté satisfecha. Me callo hasta que termine. Fernando, por favor, serías tan haznos gentil. el favor de hablar, la gente espera. ¿Lista? Gracias. ¿Lista? Ya. Gracias. Entonces, para mí sería muy importante revisar esta situación. ¿Por qué? Porque precisamente esta actitud es la que están empezando a aplicar en las cámaras de diputados y de senadores. No responsablemente pretenden hacer callar o con ironías pretenden llevar a cabo una reforma laboral. ¿Qué es lo que se extrae de la reforma laboral? Las actualizaciones,
tristemente todo el trabajo de una Cámara de Diputados y que está trabajando fuerte se opacan por dos temas trascendentales que no se han aprobado y que nosotros esperamos retomar en el Senado. Uno, la democracia y transparencia sindical. Nosotros pensamos que el PAN debería realmente comprometerse con todos los sindicatos, no nada más con unos pocos, como el de Romero de Champs, como el de Ricardo Aldana y como el de algunas de las empresas multimillonarias en el país que estamos rindiendo o estamos atendiendo a sus intereses. Me parece que el interés es del pueblo de México, incluyendo el STUNAM, incluyendo la CODUC, incluyendo distintas organizaciones como la que dirige Max Correa. Nosotros estamos aquí para legislar para ellos, no para minorías. El gran problema que hemos tenido y que vamos a ver y que se sitúa como ejemplo con esta reforma laboral, ¿así se van a abordar los temas energéticos en México? ¿Así se van a abordar el tema de educación? ¿Así se van a abordar los temas que se refieren, por ejemplo, a el Bester Gordillo? ¿Así vamos a abordar los temas de juventud, de deporte? ¿Así vamos a abordar la reforma del Estado? A mí me parece que estamos entrando a un periodo peligroso de no generar mayor tolerancia, pluralidad e inclusión, no solamente de las mayorías ficticias, que es el modelo de Estado que estamos viviendo, sino de todos los representados, y eso implica niños, jóvenes, madres. Por cierto, qué bueno que le gustó a la compañera del PLI y qué bueno que hicimos la igualdad o la reforma para que se incluyera la igualdad sustantiva en la mujer, una propuesta del PRD presentada por Malú. Entre otras, dice orden o instrucción que una persona u organización da a sus subordinados o afiliados. Eso significa consigna, no significa maiciar. Lo aclaro porque así sucede. Yo estuve en la Cámara de Diputados en la legislatura 59 y la verdad que el debate no se da. En la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en donde yo estuve trabajando pues esos 3 años, discutimos el asunto de esta reforma laboral que presentó Carlos Abascal en aquella época, y en una discusión en conferencia con el Senado y la Cámara de Diputados de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, acordamos que no se modificara el artículo 35 por unanimidad, incluidos los panistas y los priistas, porque el debate que se dio ahí debe ser los antecedentes en la comisión, porque se demostró fehacientemente que era una fórmula de explotación extrema para los trabajadores. Aquí viene y se confiesa públicamente que eso ya existe, que eso ya se viene dando, lo que significa entonces que se estaba violando la ley federal del trabajo. ¿Dónde estuvieron los defensores de la legalidad? ¿Dónde está la Secretaría del Trabajo? Que debió haber estado vigilando que eso no se diera. Ojalá y ustedes vayan a revisar todo lo que sucede en la franja fronteriza de nuestro país, en donde encontrarán que hoy abren una empresa, está 3, 4, 5, 6 años y la cierran. Y vuelven a recontratar con otro nombre y con el mismo giro. Y los trabajadores, bien, gracias. Y el gobierno, pues consecuentando todas esas cosas. Mire, yo quiero referirme a 2 aspectos. Uno, el asunto que aquí se le da mucho énfasis, que es el que se refiere a los juicios laborales, su temporalidad, los gastos, los salarios caídos, que porque las empresas, nosotros lo que queremos es que no existan salarios caídos, que no haya despedidos injustificadamente. Me parece totalmente injusto que un trabajador que es despedido injustificadamente y que el patrón con sus abogados les cierra todas las puertas y hace extensivo todo el tiempo que sea posible para que el trabajador se canse y cancele toda lucha. Con esto, eso es lo que va a suceder. Porque el patrón podrá hacer extensivo el tiempo que sea necesario, lo máximo que pagará será 1 año. Y luego le metemos ahí el 2% sobre la base de 15 meses de salario. Y eso es algo que nos parece que es totalmente inadecuado, injusto, porque yo estoy peleando como trabajador defendiendo mi despido injustificado. ¿En función de qué me limitan? Ahora,
el trabajador es el responsable de que las instancias obligadas a generar respuestas o sentencias laborales no las den en el tiempo que deban de darlas. Pues no es. Yo creo que sería cuestión que ustedes lo revisaran, porque eso no tiene ningún sustento como lo que ustedes están expresando. Y el de la hora es una falacia, y quiero que aquí me lo aclaren. Cualquiera de ustedes que sea patrón, la ley dice que puede contratar por 1 hora. Pero eso ya lo dice la actual ley. Sí, por eso, ¿para qué lo puso? No, Si ya lo dice. no, a ver, simplemente se hace más expreso. Déjeme. Si sí entendemos, no lo haga más expreso, lo entendemos. Diversifica los ramos. Nosotros lo entendemos. Nada más quiero decirle que esa falacia de que el patrón puede contratar por 1 hora y lo mínimo que tiene que pagar son 8, el de una jornada, yo le pregunto, ¿qué patrón en su sano juicio Yo le contesto. va a contratar por 1 hora en lugar de 8? Y va a contratar por 8. Discúlpenme, pero no tienen ustedes razón en lo que están argumentando, y ojalá ahorita lo conteste y lo aclare. Y Maiciar también. Y también el asunto de... esa es de Ebrar, esa es de Ebrar. Esa no es. Entonces yo les digo que sí será importante que la parte de lo que aquí se manifiesta, el diálogo, que sea el que prevalezca. ¿Cuál diálogo? Tenemos 15 días solicitando, le solicitamos a la Comisión de Trabajo y Previsión Social nuestro interés por presentar los planteamientos. Hasta ahorita estamos esperando. Hasta ahorita. Y ahorita acabamos de programar un evento que no les gusta, la manifestación, el meeting, el plantón, son manifestaciones constitucionales. Claro, los defendemos. Que queremos defender y también queremos que se respete. Insisto mucho en que estas manifestaciones son el reflejo de la inconformidad de lo que ustedes dicen que está muy bien. Si estuviera muy bien, pues estaríamos aplaudiendo. Y hay muchos que están... Pero yo sugería, eso de hay muchos, eso usted lo dice. No, Porque yo las declaraciones que he escuchado, las he escuchado en beneficio principalmente de los empresarios. De organizaciones sindicales no hay una sola que yo encuentre que diga que eso está muy bien. Salvo algunas que tienen ahora algún compromiso de no hacer y no decir nada, a cambio de no se modifique la cuestión ¿Alguna en concreto? democrática. La verdad es que para qué le platico. No, pues si no, Okay. quedan, Sí, son finalmente. palabras en el aire, si no Pues decimos usted qué. las está diciendo al aire ahorita también. No, es está el radio. diciendo, ¿Te yo quiero acuerdas que es la saber, radio? claro, Se pero habla al estás aire. tratando de cambiar Pero, el ¿qué concepto que hacemos? estoy diciendo con eso de que el Pero radio. déjame expresar, ¿no? Pues ahora ya me toca mi turno. Pero dame Maiciar. Tú con tus... Me toca mi turno, ¿no? Pero Maiciar. todos vamos hablando Por eso, poco a poco. tú la conoces. Ya hablo 10 bueno, minutos. si Jorge ahora toca a mí. Sotomayor, Maiciar. Si tú conoces, Gracias, sí, Nino. no, pero Maiciar. si tú Muchas conoces- gracias, Nino. no, dame Mira, por- me gustaría empezar por hablar de varios... Dame permiso, no he Nino concluido. Canún dijo ¿Has yo concluido? Sotomayor, es Concluye, mi nombre. concluye, No, Agustín. bueno, eso sí, Concluye, dame Agustín. oportunidad, pues es que Bueno, qué finalmente... gentiles así, pues deberían de No. ser en la cámara. No, Bueno, ya. Ojalá y en la Concluye. cámara... Yo hago caso al ojalá. moderador. Lo que me diga usted, Nino. Ándale, ya cuando te hablan de ustedes que ya bailaste. Apúrate, Agustín, que voy a salir como el cuetero, cara. No, lo que yo digo es que ábrase el debate real, porque no ha habido ningún debate. Y me callo cuando quiero Propíciese. debate. ¿Cómo nos entendemos? Termina. Yo hablo español y tú. También. También. Él habla El castellano. inglés también, Él si habla quieres. castellano. No, alemán, Ya. por favor, para que no nos entendamos, porque finalmente Ya, con español concluye. nos entendemos, ¿no? Esa ironía. Pues, ¿qué hacemos? Termina. Concluye. Entonces yo les pido, por favor, que hagamos ese esfuerzo. Ábrase el debate y convóquese a un referéndum para que los trabajadores y toda la ciudadanía, que ustedes dicen que está muy contenta con lo que aprobaron, que para nosotros no es más que traicionar a quienes los eligieron en voto universal, no un voto secreto, universal, directo y secreto, y que no los consultaron para tomar estas medidas que sí traicionan a la ciudadanía y a quienes lo votaron. Licenciado Jorge Sotomayor, sería usted tan gentil y tan amable. Con todo gusto, Nino. Muchas gracias. A ver, varias cosas que se han dicho. Primeramente, trabajo de 14 años con esta nueva ley ya es un delito. Eso lo podemos dejar de paso. Y luego, me parece incongruente que el PRD y actualmente el compañero estén cambiando el sentido de los conceptos o inventen conceptos falsos, como que es eso de votación aritmética y cuando pido que me lo expliquen no me dicen nada.
Amigo, yo no soy del PRD, caballero. Pero inventó el concepto de votación aritmética. No lo inventé. A ver, entonces explíqueme. No soy inventor, ¿Qué amigo. es? Defínanos ese concepto. Mire, soy un simple campesino, caballero. Dígame dígame qué es votación aritmética. Yo vine aquí para que ustedes me digan qué les voy a decir, en qué artículo de su reforma. A ver, yo le pido que me diga usted qué es votación aritmética, porque esos conceptos nada más confunden. ¿Lo confundió usted? Sí, yo no sé qué es votación aritmética. Con esa brillantez, mire, la aritmética es la suma más, 2 más 2 son 4. Ajá. Así de fácil, ¿verdad? ¿Y qué es votación aritmética? Votación aritmética es que usted se junta con otro igual, ¿verdad? Y ya, pero no tienen densidad política. Eso es democracia, ¿no? ¿Mande? Entre más votos tenga uno, gana. Eso es democracia. No. Acuérdense que es sufragio, y lo hicieron sufragio en efectivo, ¿eh? ¡Órale, ya! Vamos a hablar de la reforma laboral. Algo muy importante es, con estas nuevas formas de contratación, no se trastoca la antigüedad, aun y cuando alguien empiece a trabajar por hora, o empiece a trabajar como a prueba, se genera desde el principio la antigüedad, y no existía, porque nosotros sabemos que hay un restaurante muy famoso de los búhos, perdón, donde... No te metas con mi cuate de Slim, pero por nada te lo acepto. Ahí en ese restaurante, para que vean que sí estamos afectando los intereses de los empresarios, estamos beneficiando a los empleados. En ese restaurante contratan a las meseras cada 3 meses. Concluir los 3 meses les dicen vete 15 días de vacaciones y te contrato en otros 15. ¿Para qué? Para no generar antigüedad. Eso hay que decirlo como está. Señor Slim, tiene usted derecho de réplica. Por favor. Que es una práctica que se hace muy frecuentemente en esos restaurantes. Y con esto se va a terminar. Ahora, la reforma contiene las últimas iniciativas que presentó el PRI, que presentó el PRD y que presentó el PAN. Sobre las manifestaciones que pretenden hacer, por favor, es un derecho constitucional, qué bueno que lo ejerzan. El problema está cuando trastocan derechos de otras personas, el derecho a la circulación, el derecho a otras manifestaciones. Ese es el verdadero problema. En cuanto a las juntas de conciliación y arbitraje, yo estoy de acuerdo, hay que cambiarlas, así como se está haciendo el cambio en la reforma penal, que se está cambiando la forma en cómo se está dictando sentencias penales, que se haga lo mismo en materia laboral, pero no es cosa fácil ni cosa rápida, ¿eh? Vamos haciéndolo, esto es un inicio y hay que cambiar ese tema. Ahora bien, mi abuelo, el diputado Francisco Sotomayor Ruiz, sé que estaría totalmente orgulloso de mí, era un líder sindical ferrocarrilero y según los textos que yo he leído de él siempre estuvo a favor de los sindicalizados, y eso es lo que estamos tratando de hacer ahorita, que el PRI no haya permitido que haya transparencia. ¿Qué significa la transparencia? La transparencia significa que cualquier persona que pertenezca al sindicato puede llegar con el líder sindical y decirle, a ver, ¿en qué te has gastado el dinero? Enséñame los estados financieros. Es como en una sociedad mercantil, en una sociedad civil. Los socios le pueden pedir a la administración que le enseñe en qué se está gastando el dinero, cómo se obtuvo, qué se piensa hacer, cómo lo van a administrar. Eso me parece de lo más lógico que tiene que hacer alguien que está invirtiendo dinero en manifestándose. Dijo la diputada del PRI que es la gente que no está trabajando. No, yo no dije eso. Sí, como no. Yo dije que había gente que estaba trabajando, sí, que estaba a favor de lo igual que igual yo lo escuché y me equivoco, pero lo dijo así. Su caballero. Y entonces ¿qué vamos a hacer pues si se estuvieran manifestando esa gente que no tiene empleo? ¿Sí? 2 millones en la calle manifestándose como en otros países, ¿verdad? Entonces si todo está bien, si todo está avanzando tan bien, yo digo, bueno, ¿por qué nos va tan mal? Si tenemos 80 años o 70 años o 12 años de brillantes diputados y gobernadores y presidentes, ¿por qué está tan mal? ¿Por qué México no trasciende? ¿Por qué a pesar de que tenemos recursos naturales tan abundantes, por qué permitimos que leyes ahorita estén aprovechando empresas canadienses, están minando el agua, no solamente el oro y la plata, por concesiones que han sido otorgadas, porque ya se ha modificado la Constitución, se modificó el 27, ¿verdad? Y nos dijeron que era para los campesinos, a lo mejor, ¿verdad?
y se firman acuerdos, y se firman acuerdos, ¿ya? También porque son parte de las reformas, se hacen reformas y se hacen acuerdos comerciales en el que los productores de frijol íbamos a ser muy competitivos, ¿ya? Y resulta de que estamos importando maíz, que es el 35% de la dieta de los mexicanos, ¿ya? Y con todas esas reformas que nuestros diputados, que fueron votados, ¿ya? En sus distritos, ¿ya? Que jamás regresan y que sí piden cuentas. ¿Cómo? No digas eso, por favor. Bueno, a ver, no se pongan del saco, pues. Yo estoy hablando en general, aunque para los que se quieran poner el saco, pues se lo van a poner. Si usted diputada regresa y tiene una base social importante, pues queda toda Margarita, sería bueno. Y ojalá y fuera usted diputada del distrito rural, ¿ya? Porque entonces tendría la gente esa gran diputada de que regresa usted hasta allá y toma en cuenta sus votaciones. Okay, qué bueno. Hay gente, no hay que generalizar, hay gente buena. Exacto. Y hay gente que tiene buena intención, pero lamentablemente, decía Maquiavelo, la maldad le gana a la bondad en el hombre, es la mala entraña, y eso es lo que se está... No, yo creo que los buenos ganan siempre, de eso se trata. ¿Mande? Eso donde lea el Príncipe. No lo dice, lo conozco. No me sale el Principito, es que ese sí, más o menos. Lo conozco bien el Príncipe, lo he leído en varias mira, yo no conozco, bueno, que Maquiavelo el de lectura nos lo echamos después, pero el invitamos, ya saben a quién. A ver, y entonces miren, yo sé que mi memoria incluso es flaca, a lo mejor, ¿verdad? Sí, porque no dice eso, ni tampoco el Principito. Pero bueno, mire. Era el príncipe de la canción. Ese quizás sí lo dice. Lea Maquiavelo. Lo he leído en varias ocasiones y releído. No, amigo. Al tema, por favor. Entonces, bueno, yo lo que quiero decir es lo siguiente, y con lo que iniciaba. Díganme en qué artículos, yo vengo a eso. Díganme qué artículos de su ley puedo explicarles a los campesinos, a las mujeres que trabajan en las jornadas agrícolas, a los niños o a los jóvenes, en qué artículos vienen las bondades para su empleo. Díganme ustedes, en qué artículo de los 1000 y feria que hay, que revisaron y que en estos días hicieron un esfuerzo titánico, ganan bien, señores, ustedes. Ganan muy bien. Muy bien. Sí. Ganan muy bien. Trabajaron. Digo, no. Max Correa. Sí. Nino, yo creo que esto de las reformas estructurales para que México salga adelante es un cuento que nos vienen hablando desde hace más de 30 años. La última gran reforma que en el medio rural se vivió fue la del 27. Y en aquellos años don Carlos Salinas de Gortari ofreció 10 puntos para el desarrollo y la justicia del campo mexicano. Y uno de ellos era que se iba a permitir la sindicalización del trabajo, porque en el medio rural, al haber más mano de obra demandada, supuestamente en el medio rural, con esas reformas votadas entre el PRI y el PAN, con un discurso muy similar al que hoy nos recitan aquí los legisladores, resulta que en los últimos 30 años en el campo se han perdido más de 6 millones de empleos.